Queridos hermanos, nos encontramos una vez más en este su programa, Profundizando en la Fe, a través de Televida y también las redes sociales. Vamos a iniciar poniéndonos en las manos del Señor con el Salmo 88. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades, porque dije, tu misericordia es un edificio eterno, más que el cielo has afianzado tu fidelidad. El cielo proclama tus maravillas, Señor, y tu fidelidad en la asamblea de los ángeles. ¿Quién sobre las nubes se compara a Dios? ¿Quién como el Señor entre los seres divinos? Dichoso el pueblo que sabe aclamarte. Caminará, oh Señor, a la luz de tu rostro. Tu nombre es su gozo cada día, tu justicia es su orgullo. Conviene que nos detengamos en este rasgo de este atributo fundamental de Dios que es su misericordia. Y dicho sea de paso, estamos en un tiempo donde este atributo Dios quiere que sea cada día más difundido, sobre todo por la falta de fe que vamos viendo en nuestro mundo. Y cuando hablamos de falta de fe, estamos hablando de falta de confianza en Dios. Si hay algo que le duele a una persona, es la falta de confianza. Cuando no se confía en uno, eso hiere y altera la relación. Figúrese usted un esposo que desconfíe de su esposa o una esposa que desconfíe de su esposo. Por más que se quiera, esa relación no entra en armonía porque falta ese ingrediente fundamental. No podemos vivir sin confiar en el otro. Y por eso decía San Agustín que hay una fe divina, que es la fe en Dios, que todo lo puede, Dios Todopoderoso, y hay una fe humana. Pues la divina misericordia que tanto ha ido propagando a partir de la devoción difundida por Santa Faustina Kowalska, la devoción a la divina misericordia. Y le decía el Señor a Santa Faustina, si tú quieres agradarme, confía en mí. Si quieres agradarme más, confía más. Y es que en definitiva, Dios obra grandemente en el que confía en Él. Y este salmo canta esta realidad, ora esta realidad, proclama esta realidad de la misericordia de Dios. Vamos a ir viéndolo poco a poco. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Es importante este elemento, eternamente, porque también en el cielo lo que vamos a hacer es alabar, adorar a ese Dios todopoderoso, infinito, inmensamente grande, pero sobre todo inmensamente amoroso. Lo que se subraya en el tiempo de resurrección es esa misericordia. Por eso el gran cántico del tiempo de Pascua es: dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Porque ha tenido misericordia, nos ha llamado a la vida, por puro amor, por pura gracia, por pura misericordia. Porque tiene misericordia, me perdona los pecados. Porque tiene misericordia, no me vive acusando, me perdona una y otra vez. Si 1000 veces caigo y 1000 veces voy diciendo, Señor, he caído, he fallado, he pecado, ten piedad de mí. El Señor tiene misericordia, porque Él es inmenso, porque su amor es grande, porque es eterna su misericordia. Entonces cantaré eternamente. Aquí ya comenzamos a dar gracias y a proclamar la misericordia de Dios, pero eso no termina allí. Y es que el amor
el descubrir el amor de Dios suscita esa alabanza profundamente que brota del corazón creyente, del corazón que ha experimentado la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Este salmista experimentó esta misericordia de Dios y tenía esa conciencia que Dios, que le había dado la vida, pues también lo llevaría al reino celestial y allí también eternamente cantaría esta gracia, este don de Dios. Anunciaré tu fidelidad a todas las edades. También el que ha experimentado la misericordia de Dios, tiene que irla a anunciar, tiene que proclamarla. Ahorita mismo me encontraba con un diácono que trabaja aquí en este canal y decía él que estaba sufriendo grandemente de una hernia, pero resulta que tiene un hijo que se ordenó sacerdote ahora en Miami y ahí el Señor le quitó ese dolor. Él le entregó un hijo al Señor, pero el Señor le quitó ese dolor, le quitó la enfermedad. Pero vamos a decir, le entregó el hijo, pero el hijo sigue siendo también su hijo. Ese hijo ahora es más de él, es de Dios, pero es más de él justamente por el amor a Dios. Dios, como dice Benedicto XVI, nuestro gran querido Papa ya fallecido, Benedicto XVI decía: no tengamos miedo a abrir nuestro corazón al Señor, porque Él nos lo da todo, todo, y no nos quita nada, no nos quita nada. Vemos esta misericordia de Dios reflejada del Padre, reflejada en Jesús. Jesús, aquellos discípulos de Maús que van tristes, que van llenos de aflicción, de tristeza, porque todo ha quedado en nada, le dicen: mis hijos, no lleven esa tristeza en su corazón, porque eso tenía que suceder. Jesús mismo se entregó a la muerte consciente de que tenía que padecer, porque era la forma de manifestar este amor desbordante de Dios, que no acusa y que siempre perdona. Entonces, ¿cómo nos vamos a agradecer al Padre de la vida, al Padre de Jesús, que lo ha entregado para mi redención, para mi sanación, para mi salvación? ¿Cómo no agradecer a Dios? No solamente el haberme creado y crear este mundo inmenso, sino llamarme a participar de su misma gloria, de su misma gracia. Proclamaré tu fidelidad por todas las edades, porque tu misericordia es un edificio eterno. Más que el cielo, has afianzado tu fidelidad. Queridos hermanos, vamos a hacer un corte, continuamos dentro de un momento con este su programa Profundizando en la Fe. Bien, queridos hermanos, en los últimos capítulos que hemos visto de Profundizando en la Fe, vimos las notas de la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Apostólica porque está fundada sobre el cimiento de los apóstoles, elegidos por el mismo Señor para construir este edificio, esta casa, este templo suyo que es la iglesia. Pero apostólica también porque todos estamos llamados a ejercer en la iglesia y en el mundo un apostolado que se basa en el anuncio, pero en la denuncia también, y sobre todo en el testimonio, porque el evangelio no solamente se anuncia con las palabras, no, se anuncia con la vida, y también pues ejerciendo algún ministerio
ya sea dentro de la iglesia, todo lo que hacemos en la iglesia en favor de difundir el mensaje evangélico, ya sea oración o sea en una de las pastorales, pastoral social, catequética, juvenil, en fin, o en algún movimiento apostólico, estoy haciendo un apostolado, por tanto estoy ahí ejercitándome como iglesia, una iglesia que es apostólica. Hoy vamos a ver otro capítulo del credo, el que le sigue, que es la comunión de los santos. La comunión de los santos es, podríamos decir, la iglesia misma, porque ¿qué es la iglesia si no es eso? La reunión de todos los llamados, de todos los elegidos, de todos los consagrados, que vivimos en una comunión de bienes materiales y espirituales. Por eso podríamos decir, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 948, la expresión comunión de los santos tiene pues dos significados estrechamente relacionados: comunión en las cosas santas y comunión entre las personas santas. Cuando profesamos este artículo de la fe, creo en la comunión de los santos, estoy diciendo que todos los que somos iglesia participamos en las cosas santas primeramente, es decir, en todos los sacramentos. Dios me santifica a través de los sacramentos, me lava primeramente en el bautismo, me alimenta en la Eucaristía, me cura con el sacramento de la unción, me cura espiritualmente en el sacramento de la penitencia, me hace soldado de Cristo a través del sacramento de la confirmación, me constituye su sacerdote para servicio de la comunidad en lo que se refiere a Dios a través del orden sacerdotal, y consagra a los esposos para vivir dignamente el matrimonio, para vivir el matrimonio y engendrar hijos para la vida y para el reino, para la iglesia y para el reino de Dios. Comunión en las cosas santas, pero también comunión entre los santos, porque lo que yo hago, sea bueno o sea malo, repercute en toda la comunidad cristiana. Por eso dice Pablo, si sufre un miembro, yo sufro con él, y de verdad que es así. Cuando hay alguien en la iglesia que falló, que cayó, que se desvió, que abandonó la iglesia, todo el cuerpo sufre porque somos un cuerpo. Es como si a mi cuerpo le cortaran un dedo. Sufrimos todos. Pero también cuando hay uno que es promovido, que es elevado, que es, podríamos decir, en este caso cuando se proclama un santo, cuánto gozo hay en la iglesia y cuánta gracia derrama Dios a través de ese santo. Cuando hay una ordenación sacerdotal, todos nos alegramos. Cuando se consagra una religiosa, todos nos alegramos. Cuando se consagra un laico, todos nos alegramos. Cuando se bautiza a alguien, todos nos alegramos. Cuando alguien experimenta una sanación, o cuando alguien que vivió, que estuvo fuera de la comunidad, como el hijo pródigo, se reintegra a la comunidad, todos nos alegramos. Vivimos en esta comunión de bienes materiales y espirituales. Y no solamente nosotros, también comunión con la iglesia que ya ha partido de este mundo, con los que están en el purgatorio y con los que están también ya en la iglesia triunfante. Pero vamos a ir desmenuzando, viendo esto poco a poco. La comunión de los bienes espirituales. En la comunidad primitiva de Jerusalén, los discípulos acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Esa primitiva comunidad cristiana que es emblemática de lo que es la iglesia, que es como un paradigma en la que toda la iglesia siempre debe
beber de esa fuente, mirar siempre a esa primitiva comunidad cristiana que estuvo imbuida, que estuvo habitada de una manera especial del Espíritu Santo. También nosotros, pero ellos de una manera más esplendorosa porque son constitutivos de lo que es una comunidad cristiana, son referentes de una comunidad cristiana. Esa comunidad estaba unida por 4 elementos fundamentales. Primeramente, participaba asiduamente en la enseñanza de los apóstoles. Es decir, todos estaban iluminados por un mismo evangelio, por una misma palabra, pero también por un mismo maestro, porque cuando hablaba Pedro era Jesucristo quien hablaba, cuando hablaba Santiago es Jesucristo quien habla, porque no enseñamos otra doctrina y porque hay un solo maestro, no hay 2 maestros, es un solo maestro, hay una sola verdad, hay un solo evangelio que se proclama en el mundo entero. Asidos primeramente a la enseñanza de los apóstoles, primer grado de la comunión en la iglesia. También a la vida comunitaria. No se puede vivir la fe de manera aislada. No es simplemente mi relación con Dios, mi profesión de fe, como dicen algunos. Claro, se cree desde el corazón, y lo que creo en el corazón lo proclamo con la boca. Por eso dice también el apóstol Pablo, creí, por eso hablé. Lo que creo lo proclamo. Pero no basta con eso. Ahora también es preciso compartir esa experiencia de fe, vivirla en comunidad, ayudarnos mutuamente, aconsejarnos mutuamente, cada uno con el don que tiene, con el carisma que tiene, construyendo la única comunidad, como hacía esta primitiva comunidad cristiana. Asidos también en la comunión, en la fracción del pan, otro grado de comunión. Todos participamos del mismo cuerpo, de la misma Eucaristía, una misma mesa, porque todos somos hijos. Y sea aquí, sea en la China, sea donde sea, todos participamos, comulgamos, comunión en las cosas santas, comunión en las cosas santas y sobre todo de manera especialísima en la Eucaristía. Y finalmente también en las oraciones. Es otra forma de comunión. La iglesia generalmente ora a través de los salmos, por eso tiene lo que se llama el oficio divino, que también ustedes los laicos pueden hacer, es la oración con los salmos, con himnos inspirados, no simplemente, naturalmente eso no quita mi oración personal, mi reflexión, mi contemplación, mi alabanza propia, pero la oración propia de la iglesia es esa, la oración con los salmos. A eso era que se juntaban varias horas al día, en la mañana, a media mañana, en la hora de la sexta, en la hora de la nona, en la hora de víspera y finalmente las completas. Son como las horas de oración y de hecho en la iglesia todos estamos llamados a ser por lo menos, sobre todo nosotros los sacerdotes y diáconos, tenemos el compromiso de hacer el oficio divino porque parte de nuestro apostolado es orar por el pueblo de Dios. Pero ojalá que todo el pueblo de Dios ore, ojalá que todos puedan hacer también las laudes por lo menos y las vísperas y también no acotarse como un animalito, como alguien muy inconsciente, como si la vida dependiera de mí, sin agradecer, sin encomendarme a Dios. Bien, queridos hermanos, hemos llegado a este segundo capítulo. Nos vemos dentro de un momento para continuar con nuestro programa.
Bien, queridos hermanos, dentro de este capítulo, de este artículo de la fe, creo en la comunión de los santos, estamos viendo este aspecto, comunión en los bienes espirituales. La comunión en la fe. La fe de los fieles es la fe de la iglesia, recibida de los apóstoles, tesoro de vida que se enriquece cuando se comparte. La fe de la iglesia es la fe apostólica y por eso desde Jesucristo hasta el último creyente vivimos y compartimos una sola fe. Y añade el catecismo, una fe que se enriquece, que se hace más grande, se hace más plena, se comprende mejor cuando se comparte. Cuando se comparte. En las cosas divinas sucede lo contrario a las cosas materiales. Las cosas materiales se desgastan con el uso, con el tiempo, son recursos no renovables. Hoy tenemos un gran problema con el agua, un gran recurso. Hoy tenemos una escasez terrible de agua, la bendición de Dios. Pero los bienes espirituales se hacen más grandes cuando se comparten. Se hacen más grandes. Por eso decía el Papa San Juan Pablo II en una de sus encíclicas, Redentoris Missio, que la fe se fortalece dándola. Cuando usted da la fe, eso le ayuda primeramente a meterse en el sagrario, a hincarse ante el Señor y decirle, Señor, dame fuerza, dame sabiduría, dame la gracia para yo poder llevar una palabra de vida a este pueblo que espere en tu palabra. También nos compromete a meternos más, a comprender más esa palabra. Pero luego también cuando yo comparto esa palabra con otros sacerdotes, con la comunidad de fieles que también tienen el Espíritu Santo, esa fe se hace más grande porque cada uno ve un elemento, ve un aspecto que yo solo no lo puedo ver y entonces el otro me enriquece. Y por eso hay que dejar toda mezquindad de no entregar lo que se tiene, entregar lo que se tiene. La fe se hace más rica, más grande, más fuerte, más espléndida, más ardorosa cuando se comparte. Cuando se comparte. Y ahora quiero citar aquí a los discípulos de Emaús que después que su corazón se enciende, se enardece, después de reconocerle al partir el pan, van nuevamente a donde están los 11 reunidos. Y allí los 11 le dicen, mira, nosotros también hemos visto al resucitado, hemos hecho experiencia, está vivo. Ellos también le contaron lo que había pasado por el camino. Y por supuesto que la fe de estos primeros discípulos se encendió más, se hizo más grande, cobraron nueva fuerza para seguir el anuncio de la única fe. Queridos hermanos, hemos llegado al final ya de este programa, profundizando en la fe. Hemos orado con este salmo de la misericordia de Dios, misericordia que es eterna, y también hemos meditado un poco en este artículo de la fe, la comunión de los santos, que va en dos direcciones, comunión en las cosas santas y comunión entre los santos, entre los elegidos, los consagrados. Vamos a continuar meditando en este aspecto en un próximo programa. Ahora ya nos toca despedirnos. Que les bendiga el Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.